responsables. Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que todos merecemos. Señores, a veces uno pasa por alto cosas porque las da por obvias, ¿no? Usted me está escuchando en perfecto español. El comercio es la actividad civilizatoria por excelencia. Por eso es que un proyecto totalitario agrede al comercio de la manera brutal como lo ha hecho, a lo largo de estos 20 años. Vamos a conversar con el representante de quizás el grupo de comerciantes más agredido en los últimos tiempos, que son los comerciantes de Maracaibo. Vamos a conversar con Ezio Angelini, él es el presidente de la Cámara de Comercio de Maracaibo, una de las más antiguas del país, creo que la más antigua del país. Y él presentó a nombre del gremio que preside un informe. Resulta que además de que no tienen energía eléctrica, además de que no tienen agua, además de que no hay transporte público, además de que no hay internet, además de que no tienen acceso al crédito, porque la política económica obliga a la banca a hacer un encaje del 100% y no hay dinero para el crédito. A pesar de todo eso, ahora viene el gobierno a propinar lo que podríamos llamar el golpe de gracia, obligándolos a hacer una inversión de casi 6 millones por punto de venta con la renovación de las máquinas fiscales. Pero dejemos que sea el propio Ezio Angelini quien nos explique cuál es la dimensión del drama que enfrentan los comerciantes zulianos. Ingeniero Ezio Angelini, muchísimas gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Le escuchamos. Muy buenos días. Buenos días, Chugo. Gracias por la invitación. ¿Cómo está todo? Bueno, mira, sí, nosotros hicimos un informe en nuestra unidad de información estadística de la encuesta de la sobre la utilización de moneda extranjera en las transacciones empresariales de la ciudad de Maracaibo. De verdad que el informe fue muy fuerte porque nos da que el 94% de las empresas realizan transacciones con moneda extranjera, con dólares, ¿no? O sea que nosotros tenemos una economía dolarizada de facto, ¿no? Tenemos también que preguntamos de cuál es la fuente de la divisa y el 83% te está diciendo que viene del mercado informal. Más del 96% te dice que el dólar forma parte de su negocio. Y se le preguntó cuál es la razón y la necesidad de realizar las operaciones en moneda extranjera y se habla de que un 16% es para proteger el valor real de su patrimonio, el 12% porque los mismos clientes prefieren pagar en dólares, el 7% para garantizar la reposición de inventario, el 14% para proteger el valor real de sus ingresos, pero todas, el 50% de todas es para proteger todo lo dicho anteriormente. O sea que la gente quiere proteger su patrimonio como moneda extranjera. Se le preguntó qué porcentaje de sus transacciones diarias son como moneda extranjera, ¿no? Un 25% te dice que entre el 90 y el 100% todas sus operaciones son en dólares. Un 22% entre el 70 y el 90%. Un 23% entre el 50 y el 69%. Menos del 50%. Solamente el 20% paga menos del 50% de las empresas cobran en dólares. Se hizo una pregunta, ¿la moneda extranjera forma parte de la remuneración de los trabajadores? Mira, parte de saber cómo se le pagan a los trabajadores aquí en Maracaibo en dólares. No todo, pero el 80%
te dice que parte de sus bonificaciones y de del salario se le da a los trabajadores en dólares, y eso viene desglosado entre un 79% que da el 17% de su salario en dólares. Y más de la mitad le pagan al 26% de su salario, más de la mitad lo pagan en dólares. Menos de un 50%, el 34% de los comercios le pagan el salario en dólares. Hay un 77% del comercio que sus mayoristas les están persuadiendo para pagarle su inventario en dólares. O sea que recuerda que desde el mayorista hasta el minorista están todos parte de su inventario cobrándolo y vendiéndolo en dólares. ¿Qué quiere decir eso, Chugo? Que simplemente la economía de facto se dolarizó. Nosotros en nuestra unidad de información estadística tenemos también la canasta alimentaria, ¿no? Que a nosotros nos salió para el mes de mayo, que fue la que presentamos en los primeros días de junio, en ese momento en 3.400.000 dólares. Como estaba el dólar en ese momento, era más o menos, se necesitaban $500 mensuales para darle de comer a una familia de 5.2 personas. O sea, que la pregunta es, ¿quién gana $500 mensuales para poder dar de comer? La gente dice, la canasta de la Cámara de Comercio da 600.000 bolívares más que la canasta de Senda. Sí, nosotros somos un estado fronterizo. Nosotros dependemos mucho de la economía colombiana. No sé si me agarra la idea, ¿no? Por supuesto. Por supuesto, de hecho quería preguntarle, estamos conversando con Ezio Angelini, el presidente de la Cámara de Comercio de Maracaibo. Entiendo entonces que prácticamente tienes una realidad dolarizada de facto, que por cierto es la peor manera de dolarizarse, porque quedas al arbitrio de cualquier situación al no haber una regulación transparente o una normativa transparente. ¿Qué presencia tiene justamente el peso colombiano en esas transacciones, además del dólar? No es tan fuerte, es mucho más fuerte el dólar. El peso colombiano se utiliza más que todo, tú vas a la frontera y cuando vas a ir a comprar a la playa en Maicao, pero no aquí de por sí en la ciudad es puro dólar. Bueno, dólar y bolívar, ¿no? O bolívar al cambio. Hay que tener claro que cuando también hablamos de operaciones en dólares, hay mucho comercio que te cobre bolívar, pero el cambio del día, ¿no? Claro. O sea, el cambio del día hoy es 8.000, 7.900 o 7.800, desconozco cuánto fue ayer, pero te dicen, ok, me das bolívares, pero al cambio de hoy me lo tienes que pagar ya. Imagínate. ¿Y cómo están abordando allá en los comerciantes de Maracaibo? Es más preciso y más serio decir, los comerciantes que sobreviven en Maracaibo. Recordemos que no solamente se trata de la doble tenaza de la falta de energía eléctrica y la falta de combustible. Además, ustedes fueron objeto de una agresión vandálica tolerada, permitida por quienes debían imponer orden en la ciudad. Entonces, ¿cómo están haciendo los comerciantes que sobreviven frente a, por ejemplo, la demanda oficial de la renovación de las máquinas fiscales y la inversión que eso significa, puesta de manera imperativa, además, en el corto plazo? No, mira, mucha gente no lo ha podido hacer. Incluso yo tengo entendido, todos solicitamos la suspensión de eso por ahora. De verdad que no lo hemos podido hacer, eso es inviable en este momento, porque nosotros todavía hay un porcentaje que no ha podido se recupera de los actos vandálicos, no está facturando lo suficiente para terminar de cubrir los costos. O sea, no, eso es inviable, ha sido inviable. Ezio, te agradecemos altamente que nos hayas atendido en esta madrugada del miércoles 3 de julio. ¿Algún mensaje adicional que quisieras enviarle a los comerciantes de todo el país? Bueno, lo que siempre digo, nosotros tenemos que seguir prevaleciendo y ser héroes. Los comerciantes son héroes y somos parte de la solución a este problema. Muchísimas gracias. Era Ezio Angelini, presidente de la Cámara de Comercio de Maracaibo, una de las más antiguas del país. Creo que se fundó una semana antes o una semana después que la Cámara de Comercio de Caracas. En todo caso, es sí el gremio o el sector del comercio, el área, la región del comercio más agredida del país. Repito, es el tema de la energía eléctrica, es el tema del combustible, es el tema del agua, es el tema de la falta de transporte público, es el tema de la falta de crédito.
bancario, pero todo al mismo tiempo. ¿No? Es la tormenta perfecta, todo al mismo tiempo. Además, recordemos, hace muy pocos meses aún se produjo una oleada de saqueos, de actos vandálicos, tolerados de manera criminal por quienes tienen la autoridad, el rango, las armas para cumplir y hacer cumplir la ley. Bueno, se quedaron tranquilitos viendo cómo hordas estimuladas por la impunidad acababan con lo poco que tenían de infraestructura comercial en la ciudad. Encima de eso, viene entonces ahora el gobierno y les dice, tienes que gastar 6 millones por punto de venta, porque hay que renovar las máquinas fiscales de tal y de cual manera. De eso nos está hablando Ezio Angelini, desde una ciudad destruida con una economía dolarizada. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbanica le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Tenemos previsto para este segmento un intercambio con la gobernadora del estado Táchira, Lady Gómez. Lo confirmamos ayer a última hora. Algún problema debe haber tenido con la comunicación o con la circunstancia extremadamente compleja que están viviendo en ese estado. En todo caso, me interesaba y me interesa como ciudadano, en primer lugar, precisar una información. Ayer la dimos acá, basados en un reporte del diario El Nacional, en su página El Nacional web, sobre el ataque perpetrado contra un niño tachirense en la población de Táriba. Decía la versión que difundió el diario El Nacional que habían sido un efectivo, de la Guardia Nacional Bolivariana quien había perpetrado los disparos a quemarropa contra el rostro de este niño, Rufo Chacón, que era permanente. Literalmente le vaciaron los ojos, pues, ambos ojos, con estos disparos de perdigón. Hicimos acá un análisis acerca de lo que significa el uso letal de armamento no letal. Esto es grave porque además hay un patrón con esto. Son numerosas las víctimas, incluso mortales, no solamente de lesiones graves, sino gente que ha muerto por disparos de perdigón a quemarropa. Muchas veces también los perdigones son aliñados, como se dice en la jerga criminal, de los bajos fondos policiales, es decir, alteran la composición del perdigón. Si son perdigones de plástico o son perdigones de goma, les meten trozos de metal, les meten los criminales metras u otro tipo de metralla y terminan siendo proyectiles extremadamente peligrosos.
Eso ha ocurrido en diversas ocasiones. Poníamos también el ejemplo de lo que ha pasado con los disparos desde lanzagranadas, de bombas lacrimógenas directamente a la humanidad de los manifestantes, al cuerpo de los manifestantes e incluso de los periodistas que cubren estas manifestaciones. Y decíamos, ese es también otro ejemplo de lo que es el uso letal de armas no letales. Afirmábamos también finalmente ayer que el que estas cosas, el que estos crímenes horrendos hayan ocurrido en varias ocasiones y en distintas localidades configura un patrón de agresión, un patrón de ataque desde los cuerpos de seguridad del Estado y desde también los grupos paramilitares afectos al gobierno, mal llamados colectivos, contra la población civil indefensa. Eso, cuando existe un patrón, entonces es cuando puede hablarse de un delito de lesa humanidad. Todo eso lo informábamos ayer en nuestro editorial a propósito de este hecho brutal. Hubo en el transcurso del tiempo, desde ayer hasta anoche, diversas versiones sobre los perpetradores del crimen. Ahí después de que se dijo en un primer momento que era un efectivo de la Guardia Nacional Bolivariana, se afirmó que eran efectivos de la Policía Nacional Bolivariana y finalmente hay la versión de que fueron efectivos de Politáchira, para que ningún desprevenido vaya a caer por inocente. La gobernadora Lady Gómez precisó que desde hace muchísimos meses Politáchira está intervenida por el gobierno, es decir, es responsabilidad del gobierno nacional lo que haga o deje de hacer Politáchira. La primera plana del Cumpleañero Diario 2001 nos dice en su titular destacado en el ángulo superior derecho: Lady Gómez, : policía no atacó por su cuenta a Rufo Chacón. La gobernadora del Táchira denuncia que uniformados tenían orden de reprimir protestas donde dejaron ciego al adolescente. Esto es importante precisarlo entonces, que si fue un Politáchira, si fue un PNB, si fue un Guardia Nacional, esa responsabilidad completica del acto criminal contra este niño venezolano, contra la población venezolana, corresponde a el Chavo Diosdado Madurismo, corresponde al régimen que hace posible estas cosas. Finalmente quiero hacer una reflexión sobre, imagínense ustedes, pues, la respuesta que da el régimen ante esta barbaridad, ante esta atrocidad. Es el anuncio de que el señor Freddy Bernal, designado inconstitucionalmente como protector, no sé, vizconde, duque, marqués del Táchira, una cosa de esa, una de esas necesidades, una de esas ridiculeces absurdas, totalitarias y antidemocráticas de este gobierno. Bueno, que el señor Freddy Bernal se encargaría de la distribución del gas doméstico como respuesta a esta tragedia ocurrida en Táriba. Quiero recordarle a los señores del gobierno que esa tragedia ocurrió y que muchas otras han ocurrido y que desgraciadamente quizás alguna vuelva a ocurrir precisamente por esa manera de hacer las cosas. Yo quiero recordarle a los torpes o a los criminales, porque a estas alturas no se puede decir que sea simplemente torpeza, que manejan ese aspecto de la política económica del gobierno, que aquí existía una red extremadamente eficiente de prestadores del servicio de distribución y venta, comercialización del gas doméstico. Eran pequeñas empresas, generalmente empresas familiares, que se encargaban de ese servicio de distribución, comercialización y venta del gas doméstico y que se lo llevaban a las casas, a las personas, a tarifas realmente económicas. Hoy resulta que las personas tienen que hacer inmensas colas o tienen que estar persiguiendo el lugar donde se les ocurra a los burócratas del gobierno que va a hacerse la distribución
tardía generalmente de este servicio fundamental, que es el gas doméstico para cocinar. Bueno, y ocurren situaciones en que finalmente la gente exasperada, la gente desesperada, la gente justamente irritada protesta por esta situación y bueno, viene entonces el gobierno, a quien se le olvidó hace rato aquel cuento de que el pueblo es el soberano, y en vez de darle respuesta, le dan perdigones en los ojos, dejando ciego de por vida a un niño como Rufo Chacón. Con 16 años, Rufo Chacón no verá jamás el azul del cielo, las montañas de su Táchira, no lo verá jamás. Y eso no lo van a arreglar con ningún discursito, ni dándole una nueva responsabilidad al mismo estilo absurdo que nos ha traído a esta situación. Creo que entonces lo que cabe acá son tres planteamientos. Uno, decirle a la ciudadanía que, bueno, hay que reproducir la capacidad de este tipo de protestas. Tenemos ahora sí en línea, por fin, a la doctora Lady Gómez, gobernadora del estado Táchira. Lady, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Estábamos comentando la dura situación allá en el Táchira a raíz de lo ocurrido con el joven Rufo Chacón. Planteábamos la aclaratoria que hiciste acerca de la gran cantidad de meses que Politáchira está intervenida por el gobierno nacional. Te pregunto, Lady, ¿qué perspectiva abre, qué acto de cinismo significa esto de decirle a los tachirenses que no se preocupen porque ahora la distribución del gas doméstico va a ser responsabilidad de Frei Bernal? ¿Cuál es el planteamiento de la población del Táchira y tu planteamiento como gobernadora del estado ante este desastre? Te escuchamos. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, sí, en efecto, la situación que se vive en el Táchira es bien conocida por el país, e incluso lo que le ha sucedido a este joven de 16 años que le cegaron su vida, que le cegaron su futuro. No es todo de una concentración política donde se pretenda demostrar que había una guarida o cualquiera de estas cosas que se sataniza por el régimen. Este joven se encontraba con su mamá acompañándola porque no tenían cómo cocinar sus alimentos, porque tenían 3 meses sin el servicio de gas en ese sector, y este niño lo que se encontraba era allí acompañando a su madre. Situaciones que en el Táchira son comunes de manera permanente. En el Táchira no hay gasolina, no hay gas, no hay luz, y el único medio de experiencia que tiene la población es la protesta. Ahora bien, cambiar la responsabilidad de la asignación del gas, sacar de PDVSA gas para pasarlo a este señor que se llama o que se dice ser protector del Táchira, no va a cambiar la situación, porque el tema más allá del control operativo es la ineficiencia del servicio de gas que nos llega a la población. Al estado Táchira no llega ni siquiera el 25% del gas que se necesita para todas las familias, el 100% de las familias tachirenses. Entonces, ¿qué nos duele, qué nos afecta, qué nos tiene conmovido? No solo a los tachirenses, sino a los venezolanos, que se le cegue el futuro a un joven, que la violencia desproporcionada de los organismos de seguridad para reprimir sea tan visceral, tan mercenaria, y acabe con la juventud, con el futuro de los jóvenes de 16 años que lo hayan masacrado, porque ver a ese niño realmente es el ejemplo más vil de la violencia, del uso de la fuerza pública desproporcionada, por el simple hecho de acompañar a su mamá por no tener gas durante 3 meses en su casa. Entonces, esta situación tiene conmovido todo el país. No es la primera vez que el Táchira protagoniza un hecho de esto. En el año 2014, en el año 2017, en enero del 2019, hemos sido víctimas de la represión, sobre todo con jóvenes que han sido asesinados, y en este caso
un joven que pues prácticamente le marcaron su vida por completo. Ayer estuve en el hospital visitándolo, y de verdad que ver a su familia, verlo a él, Dios mío, uno dice, ¿hasta cuándo los venezolanos vamos a aguantar esto? Pero yo lo decía también, más que como gobernadora o como ciudadana, como madre. Las madres venezolanas, al ver esta situación, al sumar a todas las madres que de manera permanente lloran a sus hijos por ser víctimas de la represión, no tenemos otra vía ni otra posibilidad más que seguir teniendo fuerzas, no resignarnos ante esta situación, porque nosotros no podemos entregarle el futuro de nuestros hijos a la resignación de esta gente que lo que hace todos los días es acabar con el oxígeno, con la respiración, con el futuro de un país que quiere seguir de pie a pesar de la inmensa crisis en la que se nos ha consumido. Entonces, mira, nosotros de verdad que estamos cada día más convencidos que Venezuela no puede quedar sola, que Venezuela necesita un pueblo que siga firme. El pueblo del Táchira quizás ha sido el más golpeado, el más vulnerado. Hoy el pueblo del Táchira está herido, está conmovido. Hoy las madres tachirenses estamos desgarradas de sentimiento, de tristeza, porque lo que le ha pasado a Rufo le puede pasar a cualquiera de nuestros hijos, y nosotros no podemos quedarnos callados, no podemos resignarnos, porque no les vamos a entregar el futuro de nuestros hijos a este régimen que lo que ha hecho es desgarrarle la vida a la mujer venezolana. Muchísimas gracias, gobernadora. Era la gobernadora Lady Gómez del estado Táchira desde San Cristóbal en Lucha. Pues yo, escuchando a Lady Gómez, no puedo menos que recordar la primera consigna de la sociedad venezolana contra el gobierno totalitario. ¿Recuerdan ustedes? En aquel momento las instituciones estaban colapsadas, los partidos estaban en shock, los dirigentes políticos que uno siempre había escuchado durante décadas estaban en silencio, se habían ido del país. Y en esa circunstancia terrible, por allá, por 1999, 2000, la ciudadanía levantó su grito y dijo: con mis hijos no te metas. Bueno, ahora no se trata del debate sobre el currículum, sobre la ley de educación o sobre unos supervisores. Ahora se trata de que literalmente están disparando a los niños, a los adolescentes. Con más razón que nunca hay que decir: con mis hijos no te metas. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Si buscas cauchos especiales y específicos para tu rústico, te recomiendo Cauchera Fran Luis, donde lo consigues como tú quieres, al mejor precio y con las mejores promociones. Bajando por la avenida Baral, al final, al lado del banco, teléfono 0212-481-1752. Correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Nelson Mandela. Los verdaderos líderes deben estar dispuestos a sacrificarlo todo por la libertad de su pueblo. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Este programa lo iniciamos en Maracaibo, hablando con Ezio Angelini, presidente de la Cámara de Comercio de esa ciudad. Luego tuvimos la suerte, la fortuna de poder establecer contacto con la gobernadora del estado Táchira, Lady Gómez. Ahora nos vamos, gracias a la magia de una conexión telefónica, al otro extremo del país y vamos a hablar con ese superperiodista que es Damián Prat, desde Bolívar, desde Guayana. Ayer se cumplieron 48 años de la fundación de Ciudad Guayana.
y pudimos ver algunos comunicados oficiales y algunas cuentas de organismos públicos con mensajes muy cuchi, pues, rosaditos, así, bien bonitos, felicitando a Ciudad Guayana por este 48 aniversario. Incluso ahora el régimen tiene una etiqueta de lo más cursi, dice por la Venezuela bella o algo así, ¿no? Caramba, y hay que ser bien cínico para no entender, o bien ignorante para no entender lo siguiente. El diseño y la construcción de Ciudad Guayana es la concreción urbanística del sueño de una Venezuela industrial postpetrolera. Ciudad Guayana es una hechura de los venezolanos en el desarrollo de ese sueño. Hasta hace nada, la carretera hacia Oriente llegaba hasta el Tigre. Puerto Ordaz eran 4 tablitas sobre el río. Todo eso lo construyó Venezuela en sucesivos gobiernos, por cierto, para encaminarnos hacia ese sueño de una Venezuela industrial más allá del petróleo. Pues quienes destruyeron ese sueño, quienes convirtieron las industrias básicas en una ruina, ayer estaban felicitando a Ciudad Guayana por su aniversario. Ante ese cinismo buscamos una voz autorizada que nos pudiera explicar qué significan estos 48 años de Ciudad Guayana, y ninguna más autorizada que la voz del periodista Damián Prat. Damián, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Danos tu reflexión acerca de qué es Ciudad Guayana y cómo fue diseñada, cómo fue concebida Ciudad Guayana y qué es en la actualidad. Te escuchamos. Buen día, Chugo. Muchas gracias por el contacto, y ciertamente tú has hecho con tu resumen introductorio le has dado a los oyentes unas ideas clave. Ciertamente eso comenzó, el sueño de pensar en eso comenzó en el llamado trienio 45-48 con la Corporación Venezolana de Fomento. Comenzaron algunos estudios, nada de obras, pero sí estudios, ideas de qué se podía hacer, puesto que aquí había mineral de hierro, había un río con un potencial que se estaba estudiando, y en efecto, un potencial hidroeléctrico, y otro enorme río que era como una autopista fluvial para salir al Océano Atlántico, al Mar Caribe, bueno, o sea, a medio mundo, pues, ¿no? Por ahí podías llegar al Mediterráneo, a la costa este de los Estados Unidos, al Canal de Panamá, etcétera. Entonces, era la idea de decir, ahí donde prácticamente no había nada, bueno, vamos a desarrollar eso que tú has llamado una alternativa industrial más allá del petróleo. Y en efecto, entonces, esos sueños se concretaron con la llegada de la democracia, o comenzaron a concretarse, ¿no? Al fundarse, porque por supuesto, poner una industria siderúrgica, luego más adelante se desarrollaron otras industrias como toda la cadena industrial del aluminio, etcétera. Pero hacer eso requería una ciudad. Y entonces en aquellos años mucha gente dijo, oye, no repitamos los errores de las ciudades que nacieron al calor del petróleo, donde llegaba gente de todo el país buscando esa oportunidad de progreso, de trabajo, bueno, y se desarrollaban cosas, ¿no? Pero después venían los problemas del caos urbanístico, de los servicios públicos, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, todo el enredo. Entonces, no repitamos esa historia. Y encargaron a un equipo donde incluso se obtuvo el apoyo y el asesoramiento del Instituto Tecnológico de Massachusetts para diseñar una ciudad planificada. Y en efecto se hizo, y por eso hace 48 años, bueno, ayer, se puso la piedra fundacional, que todavía está ahí, bueno, que está bastante descuidado como todas las cosas de esto, bueno, Dios mío, el Parque de la Fundación, pero que conmemora esa fecha, ¿no? Entonces, se comenzó a desarrollar un plan urbano que debía durar por lo menos 50 años, o sea, estaba planificado para 50 años, que lo debían hacer
varios gobiernos en sucesión, todos de acuerdo, independientemente de las diferencias que hubiera entre unos y otros, todos de acuerdo en desarrollar eso. Y era un plan urbano que además hizo la primera ciudad planificada de Venezuela. Tampoco era Disney World, ¿no? Tampoco es, o sea, bueno, todo era perfecto. Sí, había motivos de crítica, de cosas y tal, pero era una ciudad planificada. Yo recuerdo que en los años que yo llegué, había un plan urbano, un mapa urbano, que mostraban en muchos edificios públicos, y uno lo miraba y decía, cónchale, aquí dice avenida tal, y las UD no sé cuánto, que algunas eran de comercio, de empresas o residenciales, y uno decía, pero bueno, y eso no existe, ahí lo que hay es monte. Y hasta que un funcionario del CBD, quien me había hecho amigo, me dijo, sí, Damián, pero va a existir. Y cuando exista, va a ser así, está diseñado, por dónde va a pasar cada cosa, qué tipo de cosa va a ser, etcétera. Y todo estaba concebido para una ciudad de mucho progreso. Incluso recuerdo también, yo te contaba una vez que estuviste por aquí, Chugo, hicimos un recorrido por varias comunidades, y yo te contaba que incluso, por ejemplo, en algunos barrios que se hicieron en la parte alta de San Félix en forma de invasión, en aquellos años del crecimiento desmesurado de población que venía de todas partes de América Latina, por cierto, pero también de todas partes de Venezuela. Entonces ellos la CBG tenía una división de desarrollo social que acudía donde estaban haciendo la invasión y le decía, ok, está bien, pero vamos a hacerla con orden, porque hay que reservar los espacios para las futuras escuelas, para las futuras zonas comerciales, para los futuros parques, para las futuras instalaciones deportivas, etcétera, ¿no? Que no era que se iban a hacer inmediatamente, pero que quede el espacio para eso. Y el orden de las calles, y en efecto, tú entras a algunos, bueno, tú lo recuerdas, hicimos ese recorrido en uno o dos de esas barriadas, y todo era ordenadito. No quiere decir que no había problemas sociales, claro que los había, pero por lo menos estaba eso, el espacio, porque mañana había que pelear por una escuela, bueno, había dónde hacer la escuela. Y en efecto, así se desarrolló Ciudad Guayana. Lamentablemente, estos últimos años, todo se paralizó, así como está la destrucción de la Guayana industrial, que a mí siempre me gusta recalcarle, Chugo, a los radioescuchas, a la gente que nos escucha en otras partes de Venezuela, que la importancia de, por ejemplo, Sidor o la cadena industrial del aluminio, Bauxilum, Alcasa, Benalún, Carbonorca, etcétera, y todo el resto de las empresas, por ejemplo, las briqueteras y todo eso, trasciende mucho más allá de Guayana, porque resulta que hay cientos de empresas en toda Venezuela que compraban productos de acero de Sidor y también de la Sidetur privada, que fue estatizada y ya tiene 20 y pico de meses en cero, o productos de aluminio para a su vez hacer otra serie de productos para industrias finales. Entonces eso genera cientos de miles de empleos de calidad en toda Venezuela y una actividad económica e industrial que nos da independencia económica. Bueno, todo eso está hoy en cero, en un nivel de destrucción terrible lo que ha hecho esta revolución, porque ninguna empresa está produciendo, todas están en cero y no estoy exagerando. También estamos conversando con Damián Prat, periodista basado en la Guayana venezolana desde hace ya varias décadas, un profundo conocedor del proceso social, económico y político del sur de nuestro país. A mí me interesaba y me interesa esta explicación que nos das, porque muchas veces los habitantes del centro y específicamente los caraqueños desconocen estos procesos y no tienen idea de la importancia que tienen para nosotros mismos acá. Le recuerdo a los caraqueños que la gracia, la virtud de ese tipo de planificación urbana es que cuando tú diseñas bien una ciudad, incluso cuando prevés
los desarrollos tipo invasión, los desarrollos de barrios, cuando los atiende le dicen, bueno, ok, vamos a hacer esto de manera ordenada, por aquí van a pasar las calles, por aquí van a estar las cloacas, aquí van a estar los centros de servicio, aquí va a quedar la escuela, aquí va a quedar la iglesia, aquí el mercado. Cuando tú haces eso así, entonces garantizas que el crecimiento de la ciudad tenga una escala humana y que los servicios, cuando existan, estén en disposición de la ciudadanía. En Caracas pasó exactamente al revés. En Caracas hubo un sujeto llamado Farruko Sesto, designado ministro para la construcción socialista de Caracas o algo así, que se puso a construir edificios en solares, en estacionamientos, en pequeños terrenos baldíos, porque él decía que así se ahorraba la inversión en la red de servicios. Entonces, una red de servicios ya colapsada, ya agotada, tenía una sobrecarga y bueno, ocurrió entonces lo que está ocurriendo hoy en nuestra ciudad, que está absolutamente colapsada, no por falta de planificación del ciudadano, sino por caos estimulado desde el gobierno. Finalmente, Damián, hay una parte de este proceso, de esta épica que fue la construcción de Ciudad Guayana, que es importante destacarla ante la ciudadanía. No se trata solo del tema del concreto, no solo de los bloques, de la obra física, sino también del aspecto humano. A Guayana llegó en ese tiempo una gran cantidad de habitantes del Tamacuro, de Monagas, de Sucre, de Guyana, de Trinidad, gente que nunca había vivido en una casa y llegaron tras la búsqueda de los puestos de trabajo que se abrían en la Guayana industrial naciente. ¿Cómo abordó ese proceso de crecimiento humano la democracia venezolana en esos tiempos, la CBG en esos tiempos? Bueno, fíjate tú que yo tuve la oportunidad, gracias a Dios, de poder conversar con muchos de los pioneros de aquellos años de ¿verdad? Y me relataron muchas historias, hay algunas escritas en algunos libros interesantes y en otros folletos y en otras cosas. Y por ejemplo, ese fue un detalle importante. Llegaba mucha gente de zonas rurales, pero eso, como tú dices, nunca habían vivido en una casa formal, o sea, sí, vivían bajo un techo, pero tenían el fogón afuera, en el patio, la letrina más allá, etcétera, ¿no? Entonces, de pronto, los ponían a vivir en una casa y había problemas. Entonces, hubo gente, siempre aparece gente, que es de mucha iniciativa social. Una de ellas, Nicoleta Salinas. Y, bueno, inmediatamente Sidor se apoyó con ella y con un equipo de trabajo y luego la CBG, y crearon una división de desarrollo social que le daba asesoría a la gente, le enseñaba hasta cosas como esa, cómo vivir bajo un techo donde la cocina está dentro de la casa, etcétera. Bueno, y después desarrollaban muchos cursos de formación de todo tipo para que la gente progresara, o sea, no solo tuviera el progreso que da un empleo estable de calidad con sus contratos colectivos, con sus beneficios sociales, sino que además pudiera, bueno, ¿y cuánta gente luego no estudió en el INSE o en las escuelas técnicas de la época, etcétera, ¿no? Y, bueno, incluso mucho más allá, ¿no? Pero empezó por una labor social de formación, para que las personas pudieran adaptarse a eso. Y bueno, mira, los relatos que yo podría hacer, pero no nos va a alcanzar el tiempo, de los tiempos en que se construí. Cuando yo llegué a vivir aquí, en el sitio donde vivo desde hace más de 30 años, lo que había era monte y culebra. Así, para decirlo con la expresión venezolana. Ahí no había nada, ni avenida, ni ninguna urbanización, ni ningún nada. Y en esos años comenzó a desarrollarse todo ese plan urbano y se construían viviendas y etcétera. Bueno, así llegamos nosotros aquí, en una de aquellas viviendas vendidas por la CBG, nada de regalada, ¿no? Uh-huh. Y uno tenía que sacar su cuestión bancaria, su crédito bancario, etcétera, ¿no? Pero se desarrollaba y sin embargo no alcanzaba, dado el volumen enorme de crecimiento.
fue la época en que se compró el barco aquel en el Mediterráneo, el Cristóforo Colombo, y se ancló en el muelle de Sidor y se convirtió en una especie de gigantesco hotel. La época en que se desarrollaron los campamentos de tráiler, miles de tráilers, donde de modo provisional y hasta que se fueran cumpliendo los planes de construcción de vivienda, mucha gente llegaba y vivía allí, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es una historia muy larga, muy interesante, muy marcada por el sello de la preocupación por lo humano, por lo social, porque hubiera orden urbanístico que permitiera desarrollar las cosas. De verdad, ese ejemplo que yo siempre lo recuerdo, ya va, están invadiendo, ok, está bien, hace falta la vivienda y no alcanzan los planes que se están desarrollando, pero hay que dejar el sitio para los servicios públicos, hay que dejar los lugares, y entonces se preservaban, y durante años tú veías los terrenos, bueno, este es el terreno donde va a estar la iglesia, este es el terreno donde va a estar la zona comercial, las áreas deportivas, la escuela, el liceo, tal, no sé qué, y en efecto eso se fue cumpliendo. No era todo edulcorado y una maravilla, no, con conflictos, con problemas, con dificultades, con luchas, pero había una vocación de hacer las cosas con orden y con un plan que tomara en cuenta eso, lo humano, como tú lo has dicho, ¿no? Bueno, lamentablemente hoy hemos sufrido un retroceso horrible, el empleo de calidad, las condiciones de vida, porque además estaba el empleo de calidad de esos trabajadores de las industrias básicas, les daba progreso social y económico a sus familias, ¿verdad? Bueno, en este momento la situación salarial, etcétera, de los trabajadores es deplorable, como producto de toda esa ruina que ha causado el régimen aquí en la región y que habrá que reconstruir, porque sin acero y sin aluminio no hay desarrollo. Damián, te agradecemos vivamente que nos hayas paseado por todo lo que ha sido la historia de esta ciudad guayana que ayer cumplió 48 años. Yo creo que esto es un mensaje muy importante, sobre todo para esa juventud que, esa gente que tiene hoy 30, 35 años y que se convirtieron en jóvenes y en adultos en esta desgracia y que pueden tender a creer que Venezuela siempre fue así o peor, y resulta que no. Apenas ayer se podían soñar y construir cosas como las que nos está refiriendo Damián Prat. Por cierto, todo esto tiene que ver estrechamente con nuestra realidad, así como ponía el ejemplo de esa ciudad planificada, de cómo en Ciudad Guayana hasta los barrios más pobres eran objeto de un proyecto de urbanismo. Bueno, estaba también el tema humano, esto que nos explicaba Damián. Quizás muchos de los que me escuchan han tenido esa vivencia, otros no, pero para muchos venezolanos de hace algunas décadas era normal, entre comillas, que la cocina, es decir, el fogón, quedara fuera de la casa porque se cocinaba con leña y el humo era tóxico, entonces tenía que estar el fogón fuera de la casa. Y como no había cloacas, el baño, el llamado excusado, la letrina, también quedaba fuera de la casa. Enseñarle a una persona a vivir en un apartamento donde cocina y baño estaban dentro de la casa era todo un ejercicio de pedagogía social, porque para construir una ciudad no solamente hay que construir calles, también hay que construir ciudadanos, hay que construir ciudadanía. Eso lo hizo la CBG. Imagínense ustedes, eso lo hizo la democracia venezolana. Imagínense ustedes, comparen ustedes eso con lo que son, por ejemplo, las desgracias de la Gran Misión Vivienda Venezuela, cuando no solamente no ayudan a las personas a hacer una transición desde el refugio o desde el rancho que se estaba cayendo al borde de una quebrada para vivir, por ejemplo, en un edificio. No solamente no ayudan, sino que más bien deprimen a esa persona, porque el gobierno tiene como política de Estado incluir en cada desarrollo de la Gran Misión Vivienda Venezuela a un pequeño grupo de balandros
que los meten allí para que ejerzan control social y político de la zona. Imagínense ustedes, comparen lo que hacía la democracia venezolana hace unas décadas en la fundación y desarrollo de Ciudad Guayana con lo que es la práctica de estos vándalos en la actualidad. Eso hay que tenerlo claro, porque no siempre Venezuela fue este desastre y Venezuela puede volver a ser vanguardia de la modernidad en América Latina. Y los únicos que podemos garantizar eso no son ni los gringos, ni los cascos azules, no, nosotros, los venezolanos, los que somos capaces de volver a colocar a nuestro país en esa senda virtuosa de construcción, de desarrollo, de calidad de vida, siguiendo el ejemplo de lo que fue este proceso hermosísimo de diseño y construcción de esa ciudad guayana que ayer cumplió 48 años en medio de este marasmo que hay que superar. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares, al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM.